¿Le aparece que está grabando? Ya, gracias Inés. Ya, entonces vamos a ver la regresión discontinua. Lo vieron hace hartas clases con, creo que la de medio ambiente, con Pancho. Entonces, vimos ya dos métodos cuasi experimentales, variables instrumentales, diff and diff. Y vamos a ver un tercer método que quizás es menos usual en la literatura, porque es muy puntual, pero bastante, igual es relevante, que es la regresión discontinua. En inglés se dice normalmente como Discontinuity Design. Entonces, por eso es RDD. En general lo ponen con 2D por el design. Pero, filo, para que sepan como porque realmente una D o 2D. Que es para el efecto, digamos, de un tratamiento que la lógica, que, o sea, espero que se acuerden algo cuando lo vieron en clase, pero la lógica detrás del RD es que hay una variable continua de asignación, que aquí la decimos X, que es la running variable, y que el tratamiento empieza a regir después de un corte, un umbral, un threshold, en que después de ese punto todos los individuos son tratados y antes de eso no. Entonces, les voy a dar un ejemplo, pero es bien intuitivo. Entonces, hay un umbral C de X en que el individuo pasa a ser tratado sí o sí, con probabilidad 100%, y ahí estamos hablando de una relación discontinua sharp o determinística. Y la otra es que hay un cambio en la probabilidad de ser tratado, que ahí llamamos fácil. Entonces, antes del umbral, los agentes tienen una posibilidad de acceder al tratamiento y después del umbral tienen una probabilidad mucho más alta de ser tratados. ¿Cuál es la lógica? La lógica detrás es que los individuos que están a ambos lados del umbral son muy parecidos o son comparables, digamos. Entiendo que quizá hay un componente aleatorio que es el que te hace pasar de un lado al otro. Entonces, qué tan cerca del corte hablamos, se llama ancho de banda o bandwidth, y al final si uno tiene una línea de corte, qué tan cerca están los agentes del corte del bandwidth, los que incluimos en la regresión. Entonces ahí hay un trade-off, que lo vamos a repasar después, pero que dice que a menor ancho de banda estamos comparando gente que es más parecida, pero tenemos menos datos. Entonces siempre hay que ir jugando con esas dos cosas. Entonces, ¿cuál es la lógica? Aquí lo pueden ver. Tenemos una variable C, o sea, una variable X, que hay un corte que involucra que los individuos a este lado están siendo tratados y a este no. Y entonces que nos interesa alguna variable que vemos que haya un salto. Entonces, la lógica es, este individuo que está acá y este individuo que está acá, en teoría son casi iguales o son muy comparables. Entonces, todo este salto se lo podemos atribuir al tratamiento, digamos. Que no es lo mismo que si tomáramos a los individuos de acá y a los individuos de acá, la diferencia podría ser explicada por muchas otras cosas, porque no son tan comparables. Un ejemplo que es más intuitivo. Todos ustedes, los que entraron por PSU a comercial, necesitan un puntaje en PSU. Entonces la PSU puede ser el puntaje X, la running variable, y el corte es el puntaje del último alumno que entró a comercial UC. No sé cuánto estará, 600 algo, no sé, digamos 630. Entonces, 630 el corte y intuitivamente uno puede decir, la persona que sacó 629,5 puntos en la PSU, la persona que sacó 630, no podemos decir que uno sea mucho más inteligente que el otro, como que hay un componente aleatorio, justo te equivocaste una pregunta o marcaste algo mal. Entonces, ahí puede decir ya, entonces la diferencia entre estos dos alumnos es solo que estudian en comercial UC. Entonces, ahí podríamos ver, no sé, outcome en salario, o no sé, nota en la universidad. Y va a identificar los dos tipos de regresión que les contaba, por ejemplo, si viéramos en las personas que postularon a comercial, podríamos decir que es sharp o determinístico, como la gente que postuló a comercial en primera opción y tenía más del puntaje corte quedó sí o sí, y los que quedaron con menos puntaje corte quedaron fuera con probabilidad, o sea, quedaron con 0% de probabilidad de entrar. En cambio, si éramos, no sé, la opción de entrar, pero dado que postulaste otras cosas, entonces ahí la probabilidad de entrar no es 100% y cero, porque quizá pasaste, no sé, de 20 a 80.
Es como la lógica. El tratamiento fuzzy es cuando cambia tu probabilidad de entrar de forma drástica en el corte, pero no es cero y 100. No sé si se explica eso. ¿Se entendió? Ya, gracias. Una pregunta, ¿dónde metís, por ejemplo, a mí que yo me traspasé por college? Ya, eso podríamos o excluirte porque no entraste por PSU, excluirte Acá. del tratamiento, o ahí podríamos decir que es fácil, como que el que tiene menos puntaje de corte tiene una probabilidad mayor a cero de entrar, igual. No sé, o por admisión especial, entonces ahí voy a decir como ya, los que están abajo de 630 puntos tienen una probabilidad de entrar del 5% y los que tienen más de 100. Y ahí es fácil, no es 0 y 1. Sí, es Soy más tonto, en teoría. depende de qué tanto por abajo el corte está ahí. No, yo creo que está como, no sé, debe haber sido como 50 puntos abajo, algo así, No. supongo. La lógica es que los que están justo alrededor, acá también depende de qué tanto así el ancho de banda, digamos. Pero la lógica es que los que están a ambos lados son comparables en observables y en inobservables, ¿cachai? Eh, Esto se usa mucho para evaluar proyectos sociales que se asignen por ejemplo, la ficha de protección social, que se usaba antes en Chile, ya está descontinuada, pero o el registro social de hogares, no sé, dice, a principio de año, con la pandemia, estaba todo el tema del ingreso familiar de emergencia, no sé si se acuerdan, el IFE, y que se asignaba según tu puntaje en el registro social de hogares. ¿Ya? Entonces, en el registro social de hogares tú tenías un puntaje que se calcula con todas tus características del hogar, y, no sé, bajo cierto puntaje te daban el IFE. Entonces ahí tú podías decir, ya, la persona que sacó, no sé cómo se mide en puntaje, 100% y la persona, 100 puntos y la persona que sacó 101 puntos, la diferencia es que, no sé, ganó Luca más, o su auto era de un año más moderno, ¿cachai? Entonces, esas dos familias son como comparables en vulnerabilidad, solo que por una cuestión de aleatoriedad casi, quedaron al lado distintos. Y por ejemplo, Entonces, o sea, volviendo al ejemplo de la PSU, si después terminara ganando más que los que salen de comercial en promedio, ¿qué significa eso sobre la carrera comercial que no es importante? ¿O o qué sea, otras no, depende, características son más no, importantes? siempre depende si eres tú un caso aparte o si todos los que no entran ganan más. Ahí podría decir que el efecto de comercial es negativo, pero acá, claro, la gracia de la regresión es que tenía hartos datos, entonces como que tú veías al final el movimiento general de los datos, no uno en particular. Dale. Claro, acá la gracia, aunque como que gráficamente uno dice este y este, la lógica es que estos sean miles de datos, mientras más datos mejor y voy sacar como outliers. Eh, Por ejemplo, esto ya datos reales, que es de Felipe González. Eh, entonces, esto es entrar a college, entrar a la universidad, eh, con CAE y sin CAE, ya el crédito canal del Estado. Entonces, este gráfico, el primero, son aquellos que podían ser seleccionados al crédito. Y esa línea es el corte de puntaje en PSU mínimo para postular al CAE. Entonces, los que están acá y los que están acá en teoría son iguales en casi todas las características, salvo que tuvieron muy pocos puntajes PSU de diferencia, y hay un salto de 20 a 40% de entrada a la universidad. Entonces, ahí eso es bastante. Y acá son comparados con todos aquellos que no podían acceder al CAE por otras características y no está el salto en ese puntaje. Entonces, uno podría decir ya, este salto de 20 a 40% se debe al CAE. Esa es como que uno puede atribuirlo a eso. Y no es tan creíble atribuirlo que justo las personas que sacan 451 puntos son distintas a las que sacan 449. Esa es la intuición, digamos. Ya, esto tiene varios supuestos que pueden ser discutidos, digamos. El primero es que ya, la línea de corte es un puntaje, el límite estricto de asignación. Eso significa que en verdad es un corte, digamos, y no una cosa difusa. No es como que, no sé, si tú postuláis a comercial con 2 puntos menos, no sé, la Dirección de Asuntos Estudiantiles va a evaluar tu caso y en volar entraste, o el puntaje de corte es un radio de 10 puntos. La verdad es que hay un límite estricto, sí o no, que puede ser sí o no en 0 a 100 o un salto drástico en la probabilidad, pero tiene que haber un salto drástico en algo.
Y lo que les decía, que no existan diferencias significativas entre las personas que están encima y debajo del corte, salvo que reciben el tratamiento. Entonces, ¿esto qué se hace? Es como la aleatorización, que uno toma los dos grupos y hace un balance no observable. O ve la continuidad de características observables. No sé, en este mismo caso, si tuviéramos ingreso, ver que no haya no que haya un salto justo acá en que estas personas tenían mayor ingreso y estas menos. Que haya continuidad, digamos. Porque si hay otros saltos en el mismo punto, puede ser que estemos encontrando el efecto de otra cosa. Eso es como casi va a ser un ceteris paribus, como que todo lo otro es constante o es continuo y hay un solo salto, que es el tratamiento. Ya, y acá hay otro, es como un supuesto / amenaza, que es que no haya manipulación, en que, o sea, que los agentes no pueden ellos elegir a qué lado del corte quedan. ¿Ya? Ahí tengo un error de látex, perdón. Esto debería estar en negrita. ¿Cómo esto? Por ejemplo, en el registro social de hogares, si tú sabes que si tenés más de 100 puntos no te dan el ingreso, tú podrías modificar tus datos para asegurarte que en ese lado del corte. En la PSU no lo podía hacer, en la PSU tú no podís como asegurarte quedar con 630 en vez de 629. Como que no depende de ti esa decisión. Pero si hay cosas, pasa mucho en las cuestiones de registros sociales, que se asignan programas públicos, que se manipulan los datos, la gente manipula lo que hace para quedar a un lado. Y esto se soluciona de una forma súper simple, que se llama el test de McCrary, que es que uno grafica la densidad de las observaciones, esto puede ser un continuo o con histograma, y ver si hay, justo antes del corte, alguno de los dos lados, un salto, digamos, que no es creíble. Y acá esto es un ejemplo de Costa Rica, los impuestos, que cuando una empresa tiene más de 50 millones de, no sé cuál es la moneda de Costa Rica, no sé si son soles, no sé, salta tu tasa de impuestos de 10 a 20%. Entonces, ¿qué es lo que ve? Si uno ve la cantidad de empresas, justo antes de 50 hay un salto enorme. Lo que significa que todas las empresas que están alrededor de 50 millones de ganancias modifican lo que hacen o manipulan los datos para quedar en 50 o menos justo. Entonces hay un pic de densidad. Y eso ahí uno ve esto y dice, ya, ok, en mis datos no son comparables, porque no es que una empresa cayó a un lado y al otro, sino que la empresa eligió quedar a un lado o al otro, entonces ya hay endogeneidad en la decisión. Y ahí ya no es creíble. A ver, no sé si puedo rayar, que la típica forma... Sí, a ver, voy a ver si puedo rayar. Ya, perdonen el pulso, ya, pero con mouse es distinto. Entonces, ya, imagínense una distribución normalmente así, de datos, ya una normal, y tenemos un puntaje de corte ahí. Ya, una cosa típica que podría ser que viéramos una amenaza es que esto así, ya una distribución, hay un salto acá, después hay una caída, porque no hay dato acá, y después vuelve a comportarse igual. Perdón, espero entiendan el abstracto. Es que todas las personas que están justo arriba del corte se cambian, modifican lo que se les mida para caer a este lado, que es más conveniente. Ya, esa fue mi obra de arte abstracto de Picasso. Entonces, esa es como esa es la amenaza. Que hay veces que puede ser como lógico que la gente no lo puede cambiar. No sé, si estoy midiendo la altura de las personas, la gente no puede modificar su altura. Pero si si algo autorreportado, este es un peligro muy creíble. Entonces, siempre es uno de los riesgos de los datos autorreportados. Ya. Ahora vamos a la parte. No sé si hay dudas. Perdón, yo tiendo a ir muy rápido. Así que dudas, cosas. Todo bien, se entiende. Gracias. Ya, entonces vamos a pasar a la parte de Stata. Antes de Stata propiamente tal, voy a explicarle un poco el caso. Ya, es un típico caso de regresión discontinua, pero es relativamente más moderno, que se usa para lecciones.
¿Cuál es la lógica? Siempre se ha querido medir cuál es el efecto de ser el incumbente en una elección. ¿Cuál es el efecto de eso? Como cuál es el efecto en las elecciones de yo estar repostulándome, como no sé, en las elecciones presidenciales estadounidenses, Donald Trump era el incumbente contra alguien externo. ¿Qué ventaja tiene ser el presidente? O en este caso vamos a ver municipales. ¿Qué ventaja tiene ser el alcalde o ser de la coalición del alcalde? Que es algo que interesa mucho en economía política. Porque podría ser que esté usando, no sé, o recursos o influencia, tenía una posición más ventajosa y podría estar haciendo uso de eso. Entonces, es una pregunta que es muy interesante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Entonces uno podría proponer un MSO, un OLS, decir, ya, entonces vemos probabilidad de ganar las elecciones versus ser incumbente o no. ¿Ya? Y la pregunta número 1 de la ayudantía, y espero que alguien la pueda responder, es ¿por qué esta no es una buena estrategia? Si yo comparo todos los alcaldes, todas las elecciones de alcalde. Va a haber silencio incómodo hasta que alguien hable. No sé, yo estoy tratando de pensar, pero en verdad no se me ocurre. O sea, como que, o sea, pienso, si con el MCO que tú dijiste, en el fondo poner, bueno, controláis por lo que queráis, pero poner la DAMI del fondo sin incumbente o no, debería mostrar efectivamente o sea, obviamente estoy mal, pues, pero en mi cabeza pienso, si uno pone esa DAMI, eso debería mostrar la diferencia. Sí, pero hay un factor que quizás que no se te ocurrió, que es que los candidatos que ganaron en la elección pasada, quizá por algo ganaron. Entonces, claro, el gallo que es incumbente puede que gane por ser incumbente o que gane porque por algo ganó. Y arrasó, por ejemplo. No sé cuánto habrá sido, pero las elecciones pasadas de Las Condes, probablemente Lavín arrasó. O no sé, no estoy seguro, pero me tinca. Entonces, un alcalde que arrasó en una elección, la siguiente puede que gane, pero por la misma razón que ganó la anterior, digamos. Que quizá era muy buen candidato, o quizá en esa comuna tiene una base de apoyo. Entonces, cuando metís todo esto al saco, o el que perdió por el otro lado, el que perdió por mucho, la siguiente puede perder o porque va contra el incumbente, o perdió porque por algo pierde. ¿Cachai? Quizá era mal candidato, o de nuevo, no sé, los partidos de izquierda no les va bien en el barrio alto. Entonces, no es una buena estrategia porque quizás no estás capturando el efecto de ser incumbente tanto como capturar el efecto de que ya ganó, de que por algo gana, y se te meten todas estas cosas entre medio. ¿Y por qué no podría controlar por eso? Podríais controlar, pero quizá no un buen control, como controlar por cuánto ganó. Eso está diciendo. Es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, la lógica es, ¿en qué puede diferir, en qué difiere? Pregunta número 2, a ver si como ahora se la jueguen. ¿En qué difiere una comuna en que el candidato ganó por mucho versus una en que el candidato ganó por muy poco, la elección pasada? El incumbente salió raspando. Claro, que, o sea, es lo que explicabas tú, pues, que si alguien ganó por mucho, es muy probable que tenga, no sé, su partido político o él mismo, por alguna razón, tenga mucho apoyo en ese lugar. Entonces, la probabilidad de ser recto es muy grande, pero no por lo que decís tú, no por el hecho de ya haber sido una vez, porque lo puede haber hecho, qué sé yo, normal, pero no sé, pues si esa comuna es totalmente de derecha y él es el candidato, no sé, más de derecha que existe, entonces lo van a elegir a él quizás sin importar cómo lo haga. ¿Cachai? Claro. Sí, la lógica es, como lo que te decía ahí, de que si lo miráis como de otro punto de vista, el candidato que ganó por un 50,1%, ¿ya? O sea, casi que fue una moneda, no necesariamente muy distinto al que perdió, ¿ya? Como en la elección, perdió quizá porque no fue a votar 10 personas que eran sus amigos y se lo volvió a votar y perdió, o justo como que cuando se reduce a muy pocos votos, hay mucho de suerte, que es como al final la exogeneidad que uno quiere. El gallo que gana las elecciones raspando no era, quizás es como comparable al otro. Entonces a la elección siguiente
su mayor diferencia es que ganó la pasada, es que es el incumbente. No, su diferencia no es que era distinto al otro y por eso ganó, sino que ganó por suerte. Entonces es comparable con el otro, excepto en que ya ganó la elección. Esa es la lógica. Y eso responde un poco la pregunta 3, que ya como continuar el vuelo y responderla yo no. Entonces, por eso podemos usar la regresión discontinua, porque justo en el borde, que el puntaje de corte, que es 50% de los votos, los que están alrededor de ese borde son muy comparables. O sea, uno ganó por suerte, por como quieran decirle. Entonces, solo son distintos en que uno recibió el tratamiento de ser incumbente y el otro no. Entonces, la running variable, la variable de asignación es el porcentaje de votos, o el margen de votos por el que ganó, y ahí el puntaje de corte es 50,000001. El 50 para un lado ganó, para el otro perdió. Y en este caso el outcome que interesa es las elecciones siguientes. Como probabilidad de ganar la elección siguiente, o margen de ganar la elección siguiente. O sea, nos vamos a Stata. O no sé si hay duda antes de pasar a Stata. No, todo perfecto. Gracias. Ya. Están viendo mi do file, supongo. Ya. Vamos a usar varios comandos que no vienen con su Stata probablemente, porque son muy específicos. Entonces probablemente tengan que instalarlos. Debería funcionarles corriendo esto directo, así, control do. Yo ya los tengo instalados, entonces no sirve que yo lo haga. Si no, cualquier problema que tengan, no sé si le aparece que esta dirección no les sirve, que puede ser porque yo los tenía instalados de antes, entonces no puede probarlo. Buscan en Stata, en la matriz, en la consola ponen help rd robust. Y a mí me va a aparecer esto, que a ustedes si no lo tienen instalado, les va a aparecer. Stata no lo encontró. Les va a proponer una lista como de informes donde sale ese concepto, como frequently asked questions y cosas. Y abajo le va a aparecer comandos, como paquetes de comandos. Y ustedes buscan ahí el que se llame como el comando, digamos, va a haber uno que se llama rd robust, lo apretan, apretan otro botón y va a salir install, y listo. Si alguien tiene dudas, después me puede pedir ayuda. O no sé si a alguien no le funcionan los links, me avisa y lo hacemos con su pantalla. Entonces, usamos la ayudantía, yo la abrí, la base de datos. Para entender la base de datos, y entonces, ¿cuál es la variante? Ya tenemos el nombre de la comuna, ya, esto es el Win 2016, es un 1 si es un candidato de la misma coalición que el que ganó. O sea, acá es como la dummy de incumbente. Después tenemos los márgenes de voto que ganó cada elección. La anterior es 2012, la actual es 2016. Comuna, años de educación. Y tenemos varias dummies comunales, o sea, no dummies, controles con características de la comuna. De educación, de edad, de cantidad de mujeres, económico, desempleo y urbano-rural. Entonces, ya acá está una descripción de los datos. Ya lo que les dije, ya el margen de votos es los votos de un candidato menos del otro. Entonces, si uno sacó 51%, el margen de voto es 2%. ¿Ya? Porque uno sacó 1% más de 50, otro sacó 1% menos de 50, se suman. Acá está escrito. Ya, entonces, la primera pregunta de Stata, ¿qué supuestos se deben cumplir para que la estimación sea válida? ¿Ya? Habíamos dicho 2. ¿Quiénes se acuerdan? Uno era un supuesto y el otro era como una amenaza. Que no haya endogeneidad en el corte, digamos. ¿Ya? Que el corte que se genere sea una condición aleatoria
digamos, no endógena, pues, o sea, no que ellos elijan estar en Ya. en esa mitad. Ese uno. O sea, ese que como que los mezclaste un poco, como que los dos van por el mismo lado. Pero claro, uno es que ellos no se muevan, entonces ahí tenéis que ver como que la distribución sea continua. Y el otro es que también va por ahí que sean comparables en los observables. Que entonces que no haya cortes en las otras en las otras variables de control que podemos poner o las otras variables. Entonces, ya va. Primero vamos a ver qué es el bunching, que es este concepto de que uno puede moverse del lado del corte. Que acá intuitivamente no debería haber, como que si los candidatos puedan elegir a qué lado quedar, todos elegirían ganar. Y como que la elección no funciona así, entonces como que por default no puede haber bunching, pero lo podemos ver igual. Usamos el comando rdDensity, rd es de regresión discontinua, densidad, de la densidad. Va a tirar un gráfico. Cuando tengan dudas del comando, siempre acuérdense de buscar help con el nombre del comando y les va a escribir la opción y todo. Nos va a tirar un gráfico y por otro lado nos va a tirar estadística. Que está cargándose, no sé si quizá debería haberlo hecho antes porque con Zoom de repente no se la puede. Pero, a ver. Ya. La parte estadística que les tira es más compleja econométricamente lo que les pedimos a ustedes en el curso. ¿Por qué? Porque RD es un método que tiene una parte econométrica igual más profunda de lo que hemos conversado. Tiene una parte de modelos paramétricos, no paramétricos, de cómo se calcula la densidad, o usar distribución kernel u otras cosas. Entonces, lo que más nos importa acá es que puedan entender sobre todo la parte gráfica. ¿Ya? Ya, y esto es el margen de ganar votos. Entonces, ya, 0 sería empatar y para acá, para el lado azul son los que ganan. Y lo que nos muestra esto es, bueno, un histograma y una línea de tendencia con intervalo de confianza. ¿Y qué podemos ver? Que primero en histograma la distribución es casi igual a ambos lados y que están los intervalos de confianza del uno calzan con el otro. Entonces estadísticamente son iguales, ¿ya? Para que entiendan como el gráfico. Entonces, ¿qué uno ve esto y dice, ya, en verdad no hay diferencia de un lado al otro. La densidad es la misma de datos. Y eso es como lo relevante, más que pedirle como interpretación de eso. Acá hacen varias pruebas como cambiando el bandwidth, ¿ya? Y esta es la cantidad de datos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero esto no es tan importante como, porque este es un comando para graficar más que otra cosa. Pero tira todas estas estadísticas, pero que no nos interesa pedirles tanto. Ya, eso por un lado. Entonces no hay evidencia porque los intervalos de los ambos lados calzan y sí, ya. Y que igual es intuitivo. No se puede modificar como la elección. La mitad pierde, la mitad gana, sí o sí. Entonces, ¿cuál es la otra supuesto? Que las otras características no deberían ser afectadas por el tratamiento, deberían ser homogéneas, continuas, alrededor del punto de corte. Eso es siempre importante. Entonces, nos interesa ver para todas estas características de comuna, ¿ya? Años de educación, edad, cantidad de mujeres, etcétera, etcétera. Que voy a hacer un global y voy a correr estos dos comandos, ya que son los que vamos a usar más adelante, y entonces me va a generar me los va a tirar todos de una, pero después ustedes pueden revisarlo en la casa uno por uno si quieren. Entonces, ¿qué hace el primer comando? El primer comando nos va a ver, nos va a decir si hay una diferencia estadística, y el segundo lo va a graficar. Entonces, ya, esto va a ir corriendo porque tiré mucho. Probablemente se me salga este. Pero la idea es que vean si hay un salto en el corte, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en esto no hay. Ahí van a tener que ver cuál era el último. Vamos a quedarnos con el último que aparezca. Pero si los van viendo en general, se ve que son continuos, ¿ya? No, creo que queda uno más. Si no me Yo tengo una equivoco, duda. dale. En el comando, ese sale al final coma C paréntesis 0. ¿Qué significa el Ese es 0? muy importante. El C es el corte. Entonces, ese sí lo tenéis que definir. Porque si no, no te sabe cuál es el corte. Entonces, C en torno a 0. Si fuera PSU, tendría que poner C en torno a 600. Clave, gracias, Mateo. Se había pasado. Gracias a ti. No, gracias a ti.
Entonces ya, la última que salió era población rural. Entonces, tengo demasiadas ventanas. Entonces vemos que, aunque las puntas a último minuto se curven, vemos que estos dos, los puntos representan una densidad, promedio de densidad de muchas observaciones. Son como casi iguales, es como homogéneo, digamos. Y lo pueden ver uno a uno. Y ya, este es el gráfico. Y esto es, ya, esta es la variable rural. Y esto es este es al final el outcome que nos interesa. Ya, esto es como el coeficiente de la regresión. Entonces lo que nos dice es que estar al lado que gana te da en coeficiente 0,8 puntos de ventaja, pero está en el intervalo de confianza hasta el 0. Esto, el valor P es súper alto, entonces estadísticamente no es distinto de 0. Entonces ahí voy a decir, en verdad no hay una diferencia estadísticamente significativa en ser rural entre ambos lados, digamos. Entonces esto no es que no está capturando que hay un salto en ruralidad, esto en empleabilidad tampoco, en pobreza tampoco, y así. Cantidad de mujeres tampoco. Entonces, falso, lo interpreté mal el coeficiente. En este sería ya, que estar a un lado o al otro del corte aumenta en la proporción de gente rural en un 8%. ¿Ya? No en las elecciones, porque acá el outcome es rural. Entonces, este concepto que es, uno cambia la variable de interés por estos como controles y ve si hay un efecto. Y no debería haber, esa es la lógica. Si uno encuentra saltos en el corte de otras variables, quizás eso está explicando el salto y no las elecciones. ¿Ya? Como que tiré todos en un for para no perder tiempo como analizando uno por uno, pero la conclusión es que para todos los controles se ve que es homogéneo el corte. ¿Dudas con eso? Yo sí, Miguel, Dale, disculpa, Paula. ¿cómo era la interpretación del coeficiente? Que era como 0,08, creo. Sí. Depende igual del, no sé, por ejemplo, en esto que es como proporción de empleo, ¿ya? Porcentaje de población que está trabajando. De hecho, depende, no sé en qué unidad está, ¿ya? No sé si está en 0, o sea, no sé si 1% es 1, o si es 100%, si es 100% es 1, o si 100% es 100, ¿ya? Pero, dado que es menos 2, digamos que es 100, entonces, esto significa que estar en el lado que gana las elecciones el año pasado implica, correlaciona con tener menos 2,5% de gente trabajando, pero no estadísticamente distinto de 0. ¿Ya? Esto es como analizar cualquier variable en que el outcome es proporción de gente trabajando y el tratamiento es haber ganado las elecciones pasadas. ¿Ya? Ya, súper, gracias. Al final es una correlación, porque usualidad es peludo interpretable. No. Pero depende, el outcome es el control. Acá sería rural o proporción femenina. Sí. Perdón si me enredé. Es importante ver cómo no lo hice bien en qué unidad están medidas, pero ese es el concepto. Ya, entonces. Parece que son porcentajes los que trabaja, por ejemplo, o es pobre. ¿Qué Viendo pasa los con eso? datos. Que son Parece que eso, entonces, ¿cómo lo leemos? A ver, déjame ver una cosa. Ya, veamos, quiero ver la unidad de medida. Ya, va de 0 a 1, ya, rural. Entonces, es una proporción, ¿ya? Entonces, significa que hay un 8% más de personas rurales como alrededor del corte hacia el positivo. Entonces, en teoría, como los que están justo al lado ganador del corte tienen un 8% más de personas rurales, pero estadísticamente son completamente cero, digamos. El intervalo de confianza va desde menos 13% a 30%. Entonces, cero. Es mucho más importante acá el intervalo, digamos, o el valor P, Z, valor Z, en verdad. Pero claro, así se interpreta, esto sería un porcentaje.
porque la variable va de 0 a 1. ¿Y De edad? hecho, bueno, podemos tirarlos todos. Ya. A propósito de la tarea también, la tarea 2, que cuando les pregunto cómo describan la base de datos, hubo unos que usaron solo el comando describe, entonces me decían como, esta variable es string. Eso, bueno, podéis decírmelo, pero lo importante acá es que me dijeran como qué medía y algún parámetro, la media, la máxima. No cada una por sí sola no sirve. Como para entender la base de datos es entender qué significa cada variable y como los valores, para tener como una idea conceptual de las dimensiones. Entonces, ya los años de educación, bueno, son años, van desde 6 a 14 años de educación, la edad, ya esto es el promedio de edad de la comuna, la proporción femenina, acá vemos, por ejemplo, proporción femenina es de 43% a 60%, mientras que el plural era 0,1. Generalmente eso cambian los estimadores. Porcentaje de la población pobre, de 0 a 52%. Los que trabajan va del 25% a 69%. Qué bajo. Eso, para entenderlo. Entonces, acá, acá el estimador el coeficiente fuera 8, es un 8%. Acá el coeficiente, si es 0,08, es 8%. ¿Se entendió? Y para edad, por ejemplo, ¿qué significa el 1,46? ¿Eso era el coeficiente? Sí. Es que en promedio la comuna tiene un año más. Ya. Que no es nada, ¿cachai? O sea, como... No alcanzaría a decir es que son comunas incomparables. Ya, entonces, por ese lado, decimos ya la regresión discontinua hace sentido conceptualmente y no tiene problema con los supuestos y peligros. Entonces, veamos si hay diferencias significativas en la probabilidad que el candidato salga elegido, el incumbente salga elegido alrededor del punto de corte. Utilice 3 anchos de banda, el 2%, el 5%, el 10% y interprete los resultados y el trade. Ya. Acá vamos, primero creamos la variable de tratamiento. ¿Cuál es la variable de tratamiento? Haber ganado la elección anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que el ancho de banda sea el 2%? Vamos a medir todo el test, digamos, vamos a hacer un t-test, que lo hicieron para la tarea 1, de hecho. Entonces, no un comando que quería como tomarlos por sorpresa. Solo para 2% menos y 2% más arriba del corte, que es 0. El corte acá es 0 porque con esa diferencia uno gana la elección. Entonces, los voy a correr todos de una. Uno podría decir, por ejemplo, que una variable que falta es como el partido de la gente de la comuna, ¿no? Sí, podría controlar por eso, pero en teoría igual lo estáis midiendo, o sea, como que es parte de tu outcome también. Como el alcalde, o sea, usando la elección del año pasado, un poco estáis como calculando cuál es el porcentaje, cantidad de gente de la comuna, o sea, del partido de la comuna, ¿cachai? Porque estáis viendo las elecciones del año pasado, entonces, si fue muy reñida, estáis asumiendo como que no tienen tanta diferencia en participación. No sé si respondo, como que al final uno casi que podría usar como proxy las votaciones de este tipo para ver como la tendencia política de la comuna, ¿cachai? Entonces, como control, estaría ahí metiendo algo como que correlación, que es a la vez tu outcome y a la vez tu tratamiento. Entonces, como medio complejo. Y como al final estáis viendo el incumbente, estáis comparando manzanas con manzanas. El ganador de la comuna, independiente de qué color político tiene en esa comuna, ¿cachai? Que podría hacerlo separado, quizá podríais buscar
si es distinto el efecto incumbente cuando hay un alcalde de derecha o cuando hay un alcalde de izquierda. Que podría ser interesante, y ahí podría ser como dos estudios separados, ¿cachai? De hecho, está interesante la pregunta. Ya, entonces, ya, ancho de banda de 2. ¿Y qué es lo que encontramos? Acá, al final, esta es la columna que interesa. Encontramos que hay una diferencia, pero cercana al 0, de menos 3%, en la probabilidad de ganar. Pero no es estadísticamente distinta de 0 al 95%, de hecho es como al 88%, que es alto, pero no lo suficiente. Entonces ya, ¿cuál es la lógica? En teoría, 2% es como las elecciones más reñidas, pero tenemos muy pocos datos de elecciones que estén ahí. Entonces, si ven, tenemos 16 observaciones, que es súper poco para estadística. Entonces, ¿qué hacemos? Pasemos al 5. Ahora tenemos 43 observaciones, ya como n mayor a 30. Entonces, ¿qué encontramos? Ya, de nuevo, 35% menos. Que no es tan distinto al anterior, pero ahora sí es estadísticamente distinto de 0. Al 99%. Vamos, ahora ampliamos más el ancho de banda, que 10% como que ya estamos comparando gente que ganó con 40%. Entonces ahí ya podéis decir, pero encontramos un efecto parecido en coeficiente y también estadísticamente 9,999. Entonces, ese es el trade-off clásico. Es significancia estadística versus como coherencia con tu concepto de que son comparables. Si tú tuvieras una infinidad de datos, podrías hacer unos cortes muy, muy cercanos, pero acá elecciones municipales en un año son pocas. Como son pocas comunas. Entonces, ese es el trade-off que hace la pregunta. A ver si tengo algo más anotado en el do file. No. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que los tratados, o sea, aquellos que ganaron la elección del 2012, es distinta la proporción, la probabilidad de ganar las elecciones del 2016. ¿Ya? El 1 son los que ganaron. Entonces, por ejemplo, vemos acá, los que son incumbentes al final tienen un 57% de media de ganar, y los que son oposición, un 20%. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, estaríamos encontrando que hay un efecto de ser incumbente, digamos, de 30% de probabilidades de ganar. Gigante. No caché bien cómo analizar eso, porque no, como no una regresión, como que o sea, estamos viendo medias, ¿no? A ver. Sí, O sea, eso, lo voy a viendo explicar de media. nuevo que no caché bien. Mira, es como volver a este gráfico, ¿ya? Estas son medias, ¿ya? Entonces tú estáis viendo la media de ese punto, digamos, como del conglomerado de puntos que está a este lado, la media, la estáis comparando con la media de acá, ¿ya? Y el efecto es la diferencia, que es esto, ¿ya? ¿Y por qué ha sido un t-test? Porque veis si la diferencia es significativa, según la dispersión de datos, ¿cachai? Entonces lo que dice es que los datos acá están como dispersos en una nebulosa acá, los datos están dispersos en una nebulosa acá, pero al 95% de confianza esos intervalos no están calzando y hay una diferencia de 30 puntos. ¿Ya? Entonces sí, esto no es una regresión propiamente tal, es una comparación de medias alrededor de un outcome. ¿Ya? Dale, gracias. Y después vamos a hacer una regresión o, sí, o el análisis es así. Este es el punto 6. Ya. Que es el comando que usamos antes, si no me equivoco. Los mismos comandos que usamos, porque al final lo que hicimos acá, en la pregunta 4, con las variables de control, eran regresiones, en la que no quería encontrar un efecto. Entonces, ahora vamos a hacer la misma regresión para el outcome que nos interesa. Si se fijáis, ¿Cuál es la como la utilidad de usar un ancho de banda chico? No, el ancho de banda chico, la utilidad es conceptual. Es que mientras más cerca estáis del corte, más comparables son ambos lados. En este caso,
usando un ancho de banda del 2%, tení tení gente que ganó, el que ganó con un 51% versus el que ganó como con un 48%, ¿ya? Como que decir, ya, sí, fue peleada. Si agrando el ancho de banda, tengo más datos, que es bueno, pero por otro lado, cuando ya estoy comparando el que ganó con un 60% contra el que ganó con un 40%, deja de hacer sentido, ¿cachai? Es decir, como, no, ya, pero esos son distintos. Entonces, acá depende, es muy importante siempre ver la unidad de medida. Quizá que estoy diciendo mal la unidad de medida, pero por eso es importante entenderlo y qué significa win share menor a 0,02, ¿cachai? Pero ese es el trade-off. Más datos versus comparar cosas más distintas. Volviendo al O sea, mismo claro, al gráfico. final, ¿Cachai? ancho de banda más grande siempre me va a dar distinto. Sí, o sea, depende de la pendiente. El ancho de banda es como que... A ver, voy a volver a rayar. Me gustó esto de rayar. Es como si hacía un ancho de banda chico, es como que estáis comparando esto con esto, ¿cachai? Entonces ya, el corte es la diferencia. Pero un ancho de banda más alto, acá contra acá, entonces ya, pero que este punto no es comparable con este, ¿cachai? Pueden ser distintos, quizás estáis agarrando otras cosas. Y la diferencia es más alta. Probablemente encontréis mayor diferencia de media. Si es que, ahí depende de la forma. Si los datos se forman así, de una forma mucho más plana, entonces el coeficiente que vaya a encontrar va a ser parecido independiente de tu ancho de banda. Pero eso es poco probable, digamos. ¿Se entendió? Sí, creo. Bueno. Ya, entonces, ya, ahora vamos a hacer la regresión que nos interesa. Y la parte gráfica, estos son dos comandos. No, uno es como la regresión y el otro es el gráfico. Ya, entonces, lo que tenemos acá, esto es la probabilidad, esto es el margen de votos por el que ganó o perdió, digamos, las elecciones, ¿ya? Nosotros estamos comparando cerca. Y veis que los que ganaron tienen un salto gráfico en la probabilidad de ganar la elección. Esto ya debe ser, no sé por qué tendrá esa caída, pero al final lo que te interesa es esta parte versus esta parte. Y entonces tú veías esto y decís, ya hay un salto en la probabilidad de ganar las elecciones. Lo que veíamos, del 20 al un poco menos del 60%. Entonces, y este es la regresión que encontramos. Este coeficiente del 33%, que es básicamente el que habíamos encontrado antes, en este intervalo de confianza. Ya, lo que hace este comando, que es la parte como compleja econométricamente, es que usa un polinomio de cierta forma funcional, con un kernel triangular, que es como la densidad de los datos, que no es lo que nos interesa que ustedes aprendan. Si toman teoría econométrica 2, lo van a ver, digamos. Entonces, por eso acá uno no pone como un bandwidth. Digamos. Eso como que lo calcula el programa solo de Cataneo y Tesalónico. Son los que lo hicieron. Entonces, pero lo que interesa acá es esto. Que hay un coeficiente de 30% de esa desviación estándar, entonces intervalo de confianza 95%, el valor P de 4. Entonces, eso, y este es, al final, la regresión discontinua la mitad es gráfico. Es una cosa que visualmente, entonces, esto es muy importante. Digamos. Y que se vean distintos, ¿ya? Que se vea que hay una diferencia. Entonces, ¿cuál es la última pregunta? Ya, este punto a ver si alguien la hace. ¿Cuál es la validez externa de este concepto, de RDD? Solo para el país, ¿o no? Sí, ya, pero eso es como igual eso es para cualquier método, que los datos de dónde son, como específico a este método. ¿Qué se te ocurre? ¿O qué se les ocurre? Que corre solo dentro- para... no sé,
como una desviación estándar, siempre lo ponen como eso, cerca del umbral. Claro, en el fondo, que es solo en ese límite, solo cerca del. Ya, O sí, sea, solo, eso. en el fondo, la validez es solo. Lo que estamos estudiando es si es que o sea, estuviste en el cargo antes, si es que afecta para ser reelecto en el fondo o para lo otro que se está postulando. Eso vale solo para las elecciones reñidas, digamos. Perfecto, todos los puntos. Claro, esto es, al final, está encontrando un efecto del 30% de ventaja al incumbente para aquellas elecciones que antes se ganaron por poco. Entonces, no necesariamente lo que estáis encontrando es extrapolable para todos, ¿cachai? Porque como está diseñado el RD, es que tú estáis viendo solo una fracción de los datos cercanos al corte. Entonces, estáis viendo el efecto de tu tratamiento en aquellas unidades cercanas al corte. Como que tu validez es mucho más restringida, como de partida. ¿Ya? Que igual no significa que tus resultados no sean válidos, ¿ya? Pero sí es que hay que mirarlos con cautela de que estáis viendo algo que es mucho más restringido que toda la base de datos. Teniendo un efecto para estas personas, para estos tratamientos. El ejemplo que decíamos de ingeniería comercial, ¿ya? Tú estás viendo, no sé, estudiar ingeniería comercial cambia tu salario futuro en tanto por ciento para aquellos alumnos que entraron raspando ingeniería comercial versus aquellos alumnos que casi entraron en ingeniería comercial. ¿Ya? Entonces, no necesariamente es válido para aquellos gallos que entraron en el top 50, o la diferencia es válida para aquellos que no estuvieron ni cerca de entrar. ¿Ya? Entonces, como que la validez siempre es mucho más restringida acá, porque restringís tus datos. ¿Se entiende? Y con inobservable esto no trata, ¿no? La lógica acá es que cuando tú haces lo que hicimos en la parte 4, ¿ya? Que es que vimos si habían diferencias en observables, y no hay. Acá tú podías argumentar, es como parecido a una asignación aleatoria. Tú veis balance en observable, veis que no hay diferencia, y podías argumentar, dado que la estructura de tu experimento, cuasi experimento, es que estáis viendo gente que por como un motivo aleatorio quedó a lados distintos del corte, y no hay ninguna razón que demuestre que son distintos en nada salvo el corte, podía asumir que no observables también son iguales, ¿cachai? Como por ejemplo O sea, en la PSU, mismo ejemplo PSU, ¿ya? Tú podrías agarrar los puntajes, ver como ya el corte PSU y ver como si son continuos en grupos socioeconómicos, ingresos de los papás, notas del colegio, etcétera, ¿ya? Y encontrar que no hay cortes, que es continuo en todos esos valores, salvo que en uno entraron a comercial y en otro no. Y dado que la PSU es una prueba y como que hay una parte de suerte, ¿ya? Ahí voy a argumentar que en inobservables también son iguales, ¿cachai? Eso es una cosa de argumentación, porque no lo podéis probar porque no son observables. sí, no sé la verdad. O sea, por ejemplo, en mi caso yo entré por college y como o sea, hay que traspasarse, igual uno tiene como más motivación per se para que le vaya bien, entonces Claro, pero de algún ojo que... modo uno se puede quedar un poco con esa motivación y no hacer igual a los que Sí, estén en el umbral. claro, O, por tú ejemplo, en tendrías el caso que de la excluir a esa gente. votación, claro, o por ejemplo, en el caso de la votación, no sé, Chile, por ejemplo, ahora, no sé, crisis social, yo creo que la gente va a estar como con más recelo para la derecha. Entonces, quizás se lo haga pagar un poco a, no sé, alcaldes de derecha postulantes. Sí, es un punto, pero al final igual, en teoría todo eso lo estáis solucionando, ¿cachai? Si el alcalde de derecha perdió por muy, muy poco, ya puede haber algo, pero al final igual es como las elecciones que empatan y se definen con una moneda. Ese es como el concepto, ¿cachai? Entonces, todo lo que estáis diciendo, todo igual hay un componente de suerte que hizo que uno cayera a cada lado. Es O sea, como... yo digo, como este cambio es ahora, como el inobservable cambió, ¿cachai? Entonces, Sí, puede ser. no sé si...
compraría eso. Puede ser, pero al final la lógica detrás de RD es que estáis comparando gente que es equivalente, ¿ya? Que puede que no, pero por eso están todos estos test, ¿cachai? De que tú argumentáis de que en verdad, alrededor del corte son casi iguales. Que puede que no, pero ahí debería quizá haber algo en los datos, ¿cachai? Y sí, acá hay un punto de que quizás sería bueno lo que, no sé si era tú el que lo propuso, otra persona, que quizás analizar las elecciones distinto de qué partido es el incumbente. Y ahí podríais ver quizás hay un efecto y hay que tú decís como que a los de la derecha se les penalizó. Pero lo podéis solucionar por ese lado también. No sé si me lo compraste ahora, pero si alguien tiene más dudas de este tema. Acabo de cachar que Mateo había escrito algo, pero no sé si ya me lo preguntaste. Sí, no sé, va a haber que ver. En volada, no sé si surgen más independientes. No sabría qué hacer con una regresión. Bueno, esto claramente no es aplicable para todo, ¿ya? Ni para todas las elecciones. Por eso, o sea, no todos los métodos que vemos se aplican para todo, ¿ya? Eso también es importante. Hay unos que claramente voy a aplicar en algunas circunstancias, otros que no. Pero RD tiene cosas bien choras, se hace harto en cosas geográficas, como los que quedaron justo a un lado de, no sé, hay un trabajo muy que no sé si vieron en clase, que es de Melissa Dell, que es en Perú, y ve aquellas zonas que quedaron con zona mita. La mita, un sistema de trabajo como forzado que tenían los incas y los españoles, y los que quedaron justo al otro lado de la mitad. Entonces, que es como aleatorio, ¿cachai? Una aldea estaba acá y la otra estaba a 1 kilómetro y justo quedó que están en zonas distintas. Entonces, es una cosa que es súper interesante como método. Es más complejo que los otros que hemos visto, por eso también es menos usado. No sé si alguien tiene más dudas de RD, y si no, dudas de ramo, pero si son dudas de ramo puedo cortar la grabación. Y dudas de regresión discontinua, de ayudantía, los comandos, callen a... Todo claro. Perfecto. ¿Alguien? Estamos, gracias. Ya, voy a dejar de grabar. ¿Cómo dijo ahora?